En el año 1869, en el corazón opulento de un Burdeos que se embriagaba con el aroma a vino y progreso, un médico considerado un santo comenzó a coleccionar las almas de los niños. Su nombre era Alistair Moreau, y su leyenda, como las mejores cosechas de la región, tenía dos sabores, uno público, dulce y filantrópico, otro privado, oculto en las bodegas más profundas de su mansión, con un regusto a éter, formaldehído y un terror innombrable. La historia oficial lo recuerda como un faro de la ciencia y la caridad, un hombre que abrió las puertas de su hogar a los hijos de los desheredados, a aquellos pequeños cuerpos frágiles que la miseria y la enfermedad amenazaban con llevarse antes de tiempo. Pero en los callejones húmedos del puerto, entre los susurros de las lavanderas y los pescadores, su casa no era conocida como la clínica del buen doctor, sino como la Maison de l'Arme Perdue, la casa de las lágrimas perdidas. Un nombre que se pronunciaba en voz baja, casi como una oración funesta, cuando otro niño de mejillas sonrosadas desaparecía sin dejar más rastro que un silencio helado en el hogar de sus padres. Las autoridades, por supuesto, tenían una explicación mucho más aséptica y tranquilizadora. Un inexplicable pero sin duda natural repunte en la mortalidad infantil, atribuido a una virulenta cepa de fiebres súbitas, que curiosamente parecía cebarse únicamente con los pacientes del Dr. Moreau. La historia que están a punto de escuchar ha permanecido enterrada bajo más de un siglo de silencio deliberado y polvo académico. Sus ecos han sido sofocados por el peso de una reputación intachable y el miedo colectivo a mirar hacia el sótano de nuestra propia historia. Antes de desenterrar este secreto, díganos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañan en este descenso a la oscuridad. Y si se sienten fascinados por misterios sombríos como este, asegúrense de estar suscritos, pues el viaje que emprendemos esta noche requiere de nervios de acero y una insaciable sed de verdad, por muy monstruosa que ésta resulte ser. Juntos, abriremos un archivo que Burdeos ha luchado por mantener sellado, una historia embotellada en frascos de cristal que aún esperan, en la penumbra de una mansión abandonada, a que alguien escuche su lamento silencioso y eterno. Todo comienza no con un grito, sino con el crujido de papel viejo y el olor a cuero y descomposición lenta que impregna las salas de subastas olvidadas. Allí, entre muebles desvencijados y retratos de ancestros anónimos, un hombre llamado Jean-Luc Toussaint, historiador de archivos médicos y biógrafo en ciernes, buscaba los fragmentos perdidos de una vida que pretendía reconstruir. Toussaint era un hombre de ciencia, un escéptico por naturaleza y formación, cuya fe en la lógica y la razón era tan sólida como los muros de la Sorbona donde se había educado. Su proyecto actual, una biografía definitiva del Dr. Alistair Moreau, era un intento de rescatar del olvido a un pionero de la neurología francesa, una figura que, según él, había sido injustamente eclipsada por sus contemporáneos parisinos. Para Toussaint, las leyendas locales sobre la Maison de l'Armes Perdues no eran más que el producto de la superstición y la ignorancia de una época que temía al bisturí, tanto como a la enfermedad, un folclor macabro nacido de la incapacidad del pueblo para comprender la genialidad de un hombre adelantado a su tiempo. Fue en una de esas subastas en un lote polvoriento descrito simplemente como «documentos y efectos personales», S19, donde Toussaint encontró el catalizador de su propia perdición. Escondido dentro de un pesado y voluminoso tratado de anatomía, cuyas páginas estaban amarillentas y quebradizas por el paso de un siglo, descubrió un pequeño diario encuadernado en cuero negro, con el cierre de latón forzado y roto. El tacto del cuero era extrañamente frío, casi orgánico, y un escalofrío inexplicable recorrió el brazo de Toussaint al sostenerlo. No había nada en su exterior que indicara la naturaleza de su contenido, salvo las iniciales AM grabadas en oro deslucido en la portada. Con la emoción contenida de un académico que encuentra una pieza inédita, lo abrió con sumo cuidado, esperando encontrar notas clínicas, observaciones sobre patologías, o quizás reflexiones sobre los avances médicos de su era. Sin embargo, lo que halló en su interior no tenía nada que ver con la ciencia que él conocía. Las páginas no contenían diagnósticos ni tratamientos, sino una caligrafía apretada y elegante que listaba, una tras otra, una serie de fechas, nombres de pila infantiles y, junto a ellos, anotaciones crípticas y perturbadoras. Las frases que llenaban el diario eran un enigma envuelto en una terminología pseudoalquímica que desconcertó por completo a Toussaint. Anotaciones como «cosecha de alta calidad, destilado puro», junto al nombre «Etienne, 7 años»,
o el vapor anímico se mostró vibrante, la pureza es excepcional, al lado de Juliette, 5 años. No eran los registros de un médico, sino los de un agricultor macabro, que evaluaba sus cultivos. La racionalidad de Toussaint luchaba por encontrar una explicación lógica. ¿Eran metáforas para describir la gravedad de una enfermedad? ¿Un código personal para registrar la virulencia de una fiebre? Pero cuanto más leía, más se desvanecía esa posibilidad. La insistencia en términos como extracción, preservación vítrea y elan vital sugería una obsesión que trascendía los límites de la medicina convencional, y se adentraba en un territorio mucho más oscuro, un lugar donde la ciencia y la herejía se daban la mano en una danza profana. El historiador sintió cómo el suelo firme de su escepticismo comenzaba a agrietarse bajo sus pies, revelando un abismo que no sabía que existía bajo la fachada respetable del Dr. Moreau. Impulsado por una mezcla de horror y una irresistible curiosidad académica, Toussaint comenzó una investigación paralela, una que se desviaba por completo de la biografía halagadora que había planeado escribir. Llevó el diario a su apartamento, un espacio ordenado y silencioso que pronto se convertiría en el epicentro de su obsesión. Las noches se alargaron, alimentadas por café solo, y el susurro de las páginas al pasar. Empezó a cruzar los nombres del diario, Etienne, Juliette, Luc, Isabel, con los archivos municipales de Burdeos. El proceso fue arduo y frustrante. Descubrió que los registros de mortalidad infantil correspondientes al periodo de mayor actividad de la clínica de Moreau, entre 1865 y 1870, estaban incompletos. Faltaban páginas enteras, arrancadas con una precisión que no podía ser accidental. Alguien, en algún momento, se había encargado de purgar la historia, de arrancar las pruebas de una verdad incómoda, dejando tras de sí un vacío documental que gritaba culpabilidad. A pesar de la purga, Toussaint encontró lo que buscaba. En los registros parroquiales, y en los escasos certificados de defunción que habían sobrevivido, los nombres coincidían. Niño tras niño, listado en el diario de Moreau, aparecía oficialmente fallecido por fiebres súbitas, y cada uno de esos certificados llevaba la misma firma elegante y autoritaria: Dr. Alistair Moreau. La coincidencia era estadísticamente imposible, una plaga selectiva que solo afectaba a sus pequeños pacientes. La fachada del filántropo comenzó a desmoronarse, revelando los contornos de un monstruo con una bata impecablemente blanca. Toussaint sintió un frío que no provenía de la ventana mal cerrada de su estudio, sino de la comprensión de que no estaba escribiendo la biografía de un pionero olvidado, sino desenterrando la historia del primer asesino en serie documentado de Burdeos, un depredador que se había escondido a plena vista, protegido por su reputación y el aura de la ciencia. La investigación de Toussaint lo llevó más allá de los archivos municipales, a los rincones más polvorientos de las bibliotecas y los mercados de antigüedades. Fue en uno de estos últimos donde encontró un lote de correspondencia perteneciente a un oscuro farmacéutico de Praga, un hombre conocido en los círculos esotéricos de la época por sus experimentos en la frontera de la química y la alquimia. Entre esas cartas, escritas en un alemán denso y técnico, encontró varias firmadas por Alistair Moreau. El contenido de estas misivas heló la sangre de Toussaint. En ellas, Moreau no hablaba de medicinas ni de tratamientos, sino que discutía con su colega bohemio las mejores técnicas para la preservación del espíritu en suspensión vítrea. Hablaban de soluciones de formaldehído y sales de plata, no para conservar tejidos orgánicos, sino para capturar y estabilizar lo que Moreau llamaba el vapor anímico, la esencia misma de la vida, en el instante preciso en que abandonaba el cuerpo. El doctor no estaba tratando de curar a los niños, los estaba utilizando. Su clínica no era un santuario de sanación, sino un coto de caza. Las cartas revelaban la verdadera y monstruosa naturaleza de su obsesión. Moreau creía, con la fe ciega de un fanático, que el alma humana, el elan vital era una sustancia física, un gas etéreo alojado en el líquido cefalorraquídeo. Estaba convencido de que, en el delicado y fugaz momento de la muerte, este alma podía ser extraída, destilada como un perfume exquisito y preservada indefinidamente en un frasco. Los niños de los trabajadores del puerto, con su inocencia intacta y su vitalidad desbordante, no eran para él pacientes a los que salvar, sino especímenes de una pureza inigualable, la materia prima perfecta para sus experimentos blasfemos. Cada acto de caridad era una mentira calculada,
cada palabra de consuelo a los padres afligidos, una farsa cruel para ocultar la verdad. Él no luchaba contra la muerte, la provocaba. El siguiente hallazgo fue un antiguo plano arquitectónico de la Maison Moreau, enrollado y olvidado en el fondo de un baúl, en el archivo de planificación urbana. A primera vista, parecía un diseño estándar para una mansión de su época. Salones opulentos, una gran escalera, aposentos para la servidumbre. Pero Toussaint, cuyos ojos ya estaban entrenados para buscar la anomalía, la discrepancia, notó algo extraño en la distribución del sótano. Una sección de la bodega parecía tener una pared doble. Un espacio muerto sin acceso aparente. Sin embargo, un análisis más detallado, con una lupa y una luz rasante, reveló unas finas líneas que sugerían una puerta oculta, disimulada en la mampostería. El plano mostraba un espacio más allá de esa puerta, una serie de salas no registradas en ninguna otra descripción de la propiedad. Una de ellas estaba etiquetada simplemente como laboratoire. El corazón de Toussaint martilleaba contra sus costillas. Estaba mirando el mapa del infierno personal de Moreau. La pieza final del rompecabezas llegó de la fuente más inesperada, los archivos de un convento de las afueras de la ciudad. Allí, entre registros de donaciones y bautismos, encontró el testimonio censurado de una joven novicia que había trabajado brevemente como enfermera en la clínica de Moreau, antes de huir aterrorizada y tomar los hábitos. Su declaración, escrita con una mano temblorosa y llena de tachaduras hechas por una madre superiora que probablemente consideró el relato una histeria demoníaca, era una pesadilla febril. La joven hablaba de niños que entraban sanos y, tras una noche en la clínica, sufrían fiebres delirantes y convulsiones. Describía el olor químico que impregnaba las sábanas, un aroma que no era de enfermedad, sino de algo artificial y penetrante. Pero lo más aterrador era su mención a los sueños febriles que el doctor parecía inducir deliberadamente en los pequeños, hablándoles en susurros sobre la importancia de hacer brillar el alma antes de llevárselos al sótano, de donde nunca regresaban. La enfermera había huido una noche, convencida de que el doctor Moreau no era un hombre de Dios, sino un demonio que se alimentaba de la inocencia. Con todas las piezas sobre la mesa, el diario, las cartas, el plano, el testimonio, Jean-Luc Toussaint se enfrentó a la verdad completa, una verdad tan monstruosa, que su mente racional apenas podía contenerla. El doctor Alistair Moreau no era simplemente un asesino en serie, era algo mucho peor, un filósofo del horror, un científico de la depravación. La traducción completa de las anotaciones más crípticas de su diario reveló el método detrás de su locura. Realizaba un ritual pseudocientífico meticuloso y escalofriante. Primero, seleccionaba a sus víctimas entre los niños más sanos y vibrantes. Luego, los drogaba con una mezcla de opiáceos y alucinógenos, no para sedarlos, sino para inducirles sueños febriles y visiones, creyendo firmemente que este estado de éxtasis y terror hacía que el vapor anímico brillase con una intensidad superior, que se purificase antes de la cosecha. La descripción del procedimiento en el diario era de una frialdad clínica que resultaba más aterradora que cualquier explosión de violencia. Moreau detallaba cómo llevaba a los niños, en la cima de su delirio febril, a la mesa de mármol de su laboratorio subterráneo. Allí, mientras sus pequeños cuerpos se convulsionaban, él esperaba con un cronómetro en una mano y una aguja de punción espinal en la otra. El objetivo era encontrar el instante perfecto, el momento matemático y preciso en que el corazón se detenía y el alma, liberada de su prisión carnal, comenzaba su ascenso. En ese segundo exacto, él introducía la aguja en la base del cráneo y extraía el líquido cefalorraquídeo, que él creía ahora impregnado del asterisco elam vital asterisco del niño. El líquido era inmediatamente transferido a una solución de sales de plata y formaldehído, donde, según sus notas, la esencia del alma se coagulaba, convirtiéndose en una voluta de luz pálida y fosforescente, atrapada para siempre en un limbo de cristal. La primera revelación fue el asesinato en serie, un hecho ya de por sí horrendo que reescribía la historia médica de Burdeos. Pero la segunda, la que verdaderamente heló la sangre de Toussaint y lo sumió en un abismo de terror existencial, fue el propósito de todo aquello. Moreau no buscaba la inmortalidad para sí mismo, no intentaba crear un elixir de la vida ni resucitar a los muertos. Su objetivo era mucho más abstracto, más intelectual y por ello, infinitamente más perverso. Estaba creando una biblioteca. Un archivo de almas.
Una colección de inocencia pura, destilada y catalogada, que creía poder estudiar en su estado más prístino. Se veía a sí mismo no como un asesino, sino como un archivista de la esencia humana, un pionero que había logrado lo que filósofos y teólogos solo habían soñado: aislar y preservar el alma. Los frascos en su sótano no eran trofeos de un psicópata, sino los volúmenes de una enciclopedia prohibida, y cada niño perdido, una página arrancada de la vida y encuadernada en vidrio. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha conmocionado más? ¿La frialdad científica del asesino o el propósito delirante y casi filosófico de sus crímenes? Deja tu reacción en los comentarios. La historia, sin embargo, aún no ha llegado a su corazón más oscuro. La obsesión de Jean-Luc Toussaint ya no era académica. Se había convertido en una cruzada personal, una necesidad visceral de confrontar el mal en su origen. Sabía que no podía publicar sus hallazgos sin una prueba física, algo que trascendiera los papeles y los testimonios olvidados. Necesitaba entrar en la Maison Moreau. La mansión seguía en pie, una carcasa gótica y ruinosa en las afueras de la ciudad, evitada por todos como si una plaga invisible emanara de sus piedras. La hiedra, gruesa como las venas de un monstruo, cubría la fachada de piedra caliza, oscurecida por décadas de humedad y abandono. Las verjas de hierro forjado, oxidadas y retorcidas, se asemejaban a manos esqueléticas que advertían a los intrusos. Las leyendas locales, que Toussaint había despreciado, ahora resonaban en su mente con una veracidad aterradora. Hablaban de un frío que llora, que surgía de los cimientos y de pequeñas sombras, que, en las noches de luna llena, se movían fugazmente tras los cristales rotos de las ventanas. Una noche, armado con una linterna, los planos de Moreau y un pesado cortafríos, Toussaint se adentró en la propiedad. El sonido de las verjas al ceder fue un gemido metálico que pareció despertar a todos los fantasmas del lugar. El aire en el interior de la casa era espeso, un miasma de polvo, moho y un penetrante y persistente aroma químico que, increíblemente, se negaba a desaparecer tras más de un siglo. Era el olor a formol, el perfume de la muerte en conserva. Cada paso sobre el suelo de madera podrida era una explosión de crujidos que resonaban en el silencio opresivo. Los muebles, cubiertos por sábanas blancas que el tiempo había vuelto amarillentas, parecían sudarios que envolvían los cadáveres de una opulencia pasada. La luz de su linterna cortaba la oscuridad, revelando retratos cuyos ojos parecían seguirlo y papel pintado que se desprendía de las paredes como piel muerta. Siguiendo el plano, Toussaint descendió a la bodega. El aire aquí era aún más frío y denso, cargado con el olor a tierra húmeda y vino avinagrado de barricas rotas hacía mucho tiempo. Las telarañas, gruesas como mortajas, le rozaban la cara. Recorrió con los dedos la pared de piedra que el plano indicaba como falsa, buscando cualquier irregularidad. Durante un instante que le pareció una eternidad, no encontró nada. El pánico comenzó a apoderarse de él. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si todo era la fantasía de un loco, y él, otro loco por seguirla? Pero entonces, sus dedos encontraron una junta, una línea casi imperceptible donde el mortero era diferente. Empujó. La piedra se movió con un chirrido agónico, el sonido de un secreto que se rinde a la fuerza. Una ráfaga de aire viciado, cargado con el mismo olor químico pero mucho más concentrado, salió del hueco, haciéndole retroceder. Había encontrado la entrada. Al otro lado se extendía un pasillo estrecho y claustrofóbico, con las paredes revestidas de azulejos blancos, como los de un matadero o una morgue. Muchos estaban rotos o manchados por una humedad oscura que parecía sangre seca. El pasillo desembocaba en el espacio que el plano llamaba laboratoire, el corazón del horror. Era una sala rectangular, más grande de lo que Toussaint había imaginado. El suelo y las paredes seguían cubiertos de esos azulejos blancos, creando un ambiente de esterilidad profanada. En el centro, 2 mesas de disección de mármol blanco, con canaletas para drenar fluidos, brillaban débilmente bajo la luz de su linterna. Sobre una de ellas, una colección de instrumental quirúrgico de aspecto arcaico yacía esparcida y cubierta de una gruesa capa de óxido rojizo. Bisturíes, sierras, trépanos, y la más escalofriante de todas, una serie de agujas largas y finas, idénticas a las utilizadas para las punciones espinales.
Pero no fueron las mesas ni los instrumentos lo que paralizó a Toussaint, fue la pared del fondo. Allí, ocupando todo el espacio del suelo al techo, se alzaba una estantería de roble macizo, diseñada a medida para albergar su macabra colección. Estaba repleta de docenas, quizás cientos, de frascos de botica de cristal grueso, de diferentes tamaños, todos ellos sellados herméticamente con tapones de vidrio y cera negra. El polvo de un siglo cubría sus superficies, pero no lo suficiente como para ocultar su contenido, no estaban vacíos. Dentro de cada uno, un líquido ambarino y viscoso se arremolinaba lentamente, como si tuviera una vida propia, perezosa y antinatural. Y suspendida en el centro de ese líquido, flotaba una voluta de luz pálida, casi imperceptible, una fosforescencia lechosa que palpitaba con un ritmo lento y agónico. Era como mirar un enjambre de almas de luciérnagas ahogadas en ámbar. Temblando, Toussaint se acercó a la estantería. El olor químico era abrumador, un ataque a los sentidos que le provocaba náuseas. Se fijó en uno de los frascos más pequeños, a la altura de sus ojos. En su base, había una pequeña placa de latón, empañada por el tiempo. Acercó la linterna y frotó la placa con el pulgar, limpiando la suciedad. Las letras grabadas aparecieron, nítidas y precisas en su crueldad. Etienne, 7 años. Cosecha de alta calidad, pureza del destilado, 9 décimos. Toussaint sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era real. Todo era real. El diario, las cartas, el horror. No eran las fantasías de un loco. Eran los meticulosos registros de sus logros. Recorrió con la luz de la linterna las otras placas. Juliette, 5 años. Luc, 8 años. Isabel, 6 años. Cada frasco, un niño. Cada luz parpadeante, una vida robada y embotellada. Y entonces, en el silencio absoluto y sepulcral de aquel sótano, lo escuchó. Fue un sonido tan bajo que al principio creyó que era el zumbido de sus propios oídos, una alucinación producto del estrés y el horror. Pero luego se repitió, un poco más claro. Un susurro. El susurro inequívoco y desgarrador de un niño pequeño, apenas audible pero inconfundible en su timbre y su dolor. La palabra flotó en el aire estancado, llegando desde todas partes, y desde ninguna a la vez, como si emanara de los propios frascos. Mamán. Toussaint se quedó congelado, con el corazón convertido en un trozo de hielo. El terror puro, absoluto y primal, se apoderó de él. No era una alucinación. Era la resonancia de una pena demasiado grande para morir. El eco de la última palabra de un niño, atrapado en un bucle eterno de miedo y soledad. El historiador no recordaría después cómo salió de allí. Su huida fue un borrón de pánico ciego, un tropiezo en la oscuridad, un arañazo contra las paredes frías y el sabor a polvo y terror en su boca. Solo supo que de repente estaba de nuevo fuera, bajo el cielo nocturno, jadeando, con los pulmones en llamas, mientras la silueta de la Maison Moreau se recortaba contra la luna como un mausoleo monstruoso. El sonido de aquel susurro lo persiguió, se le adhirió a la memoria como la sangre a la ropa. Jean-Luc Toussaint, el hombre de ciencia, el escéptico, había entrado en esa casa buscando pruebas, y había encontrado algo para lo que la razón no tenía explicación. Había confrontado la verdad, y esa verdad había destrozado su mundo. Fiel a su propósito, Toussaint publicó sus hallazgos. Reunió los documentos, las fotografías que había tomado en el laboratorio, su análisis detallado del diario y la correspondencia, y lo presentó a la comunidad académica y a las autoridades. La respuesta fue un muro de incredulidad y desdén. Su trabajo fue desestimado como una fantasía macabra, la obra de un historiador sensacionalista que buscaba notoriedad manchando el nombre de un prohombre de Burdeos. Las autoridades, presionadas por influyentes sociedades históricas que protegían el legado de la ciudad, sellaron la Maison Moreau, declarándola estructuralmente inestable y prohibiendo cualquier acceso. La verdad no fue refutada, fue enterrada de nuevo, esta vez bajo el cemento de la burocracia y el escepticismo oficial. El mal no había sido vencido, solo ignorado, devuelto a la oscuridad de su sótano. Jean-Luc Toussaint nunca se recuperó. Su carrera quedó arruinada, y su mente, marcada para siempre. Sufre de un insomnio crónico, atormentado por pesadillas recurrentes en las que se ahoga en un líquido espeso y ambarino, mientras docenas de ojos infantiles lo observan desde la oscuridad de frascos de cristal. Ha desarrollado una aversión fóbica a los museos de ciencias, a los hospitales,
a cualquier objeto conservado en formol. A veces, en la soledad de su apartamento, por el rabillo del ojo, cree ver el movimiento fugaz de una figura pequeña, una sombra que desaparece cuando se gira para mirar. Siente que no está solo, que algo, o alguien, lo ha seguido desde aquel sótano. El eco de un susurro lo acompaña en sus noches en vela. La historia del Dr. Alistair Moreau se ha transformado, una vez más, en leyenda. Los ancianos del barrio aún advierten a los niños que no se acerquen a la vieja mansión, contándoles la historia del medecín Boleordo Hechos, el médico ladrón de ecos, que roba las risas de los niños y las guarda en botellas. Dicen que si pones una vela en la ventana en la noche de Todos los Santos, a veces se pueden ver pequeñas luces parpadeando en la negrura del interior de la casa, como estrellas caídas en un pozo sin fondo. El mal histórico no ha muerto, simplemente está en conserva, esperando pacientemente en la oscuridad. La mansión sigue en pie, un monumento silencioso a la perversión de la razón y a la inocencia corrompida. Y así, nos quedamos con una pregunta final, una pregunta que se arrastra desde el fondo de ese sótano y se instala en la parte más oscura de nuestra imaginación. ¿Y si el verdadero horror no es que el Dr. Moreau asesinara a los niños para llevar a cabo sus delirantes experimentos? ¿Y si el verdadero horror es que, de alguna manera retorcida y antinatural, realmente tuvo éxito, y sus almas, esas pequeñas luces parpadeantes, siguen allí, atrapadas en esos frascos, conscientes, esperando en un silencio que ha durado más de un siglo a que alguien, finalmente, las libere rompiendo el cristal? Si esta investigación te ha mantenido en vilo hasta el final, demuestra tu apoyo dejando un me gusta en el vídeo, y compartiéndolo con alguien que también adore los misterios que la historia prefiere olvidar. Para no perderte ninguna de nuestras crónicas desde los archivos más oscuros del pasado, suscríbete y activa la campana. Cada historia desenterrada es una voz que se niega a ser silenciada. Hasta la próxima, cuando volveremos a abrir otro expediente prohibido. En el año 1869, en el corazón opulento de un Burdeos que se embriagaba con el aroma a vino y progreso, un médico considerado un santo comenzó a coleccionar las almas de los niños. Su nombre era Alistair Moreau, y su leyenda, como las mejores cosechas de la región, tenía dos sabores, uno público, dulce y filantrópico, otro privado, oculto en las bodegas más profundas de su mansión, con un regusto a éter, formaldehído y un terror innombrable. La historia oficial lo recuerda como un faro de la ciencia y la caridad, un hombre que abrió las puertas de su hogar a los hijos de los desheredados, a aquellos pequeños cuerpos frágiles que la miseria y la enfermedad amenazaban con llevarse antes de tiempo. Su clínica, instalada en los salones de su propia residencia, era un refugio de sábanas limpias y cuidados meticulosos en una era donde la higiene era un lujo, y la medicina, a menudo, una sentencia de muerte más rápida que la propia dolencia. Sin embargo, en los callejones húmedos del puerto, entre los susurros de las lavanderas y los pescadores de Lamprea, su casa no era conocida como la clínica del buen doctor, sino como la Maison des Larmes Perdues, la casa de las lágrimas perdidas. Un nombre que se pronunciaba en voz baja, casi como una oración funesta, cuando otro niño de mejillas sonrosadas desaparecía, sin dejar más rastro que un silencio helado en el hogar de sus padres. Un vacío que ni las palabras de consuelo del propio Moreau podían llenar. Las autoridades, por supuesto, tenían una explicación mucho más aséptica y tranquilizadora. Un inexplicable pero sin duda natural repunte en la mortalidad infantil, atribuido a una virulenta cepa de fiebres súbitas que, curiosamente, parecía cebarse únicamente con los pacientes del Dr. Moreau, un hecho que se archivaba como una trágica coincidencia, y no como el patrón de un depredador metódico. La historia que están a punto de escuchar ha permanecido enterrada bajo más de un siglo de silencio deliberado y polvo académico. Sus ecos han sido sofocados por el peso de una reputación intachable y el miedo colectivo a mirar hacia el sótano de nuestra propia historia, a reconocer que los monstruos más terribles no siempre acechan en los bosques oscuros, sino que a veces visten batas blancas y sonríen con la benevolencia de un salvador. Antes de desenterrar este secreto, díganos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañan en este descenso a la oscuridad. Y si se sienten fascinados por misterios sombríos como este, asegúrense de estar suscritos, pues el viaje que emprendemos esta noche requiere de nervios de acero y una insaciable sed de verdad, por muy monstruosa que ésta resulte ser.
Juntos, abriremos un archivo que Burdeos ha luchado por mantener sellado, una historia embotellada en frascos de cristal que aún esperan, en la penumbra de una mansión abandonada, a que alguien escuche su lamento silencioso y eterno. Vamos a caminar por los pasillos de una mente donde la ciencia y la locura se dieron la mano para componer una sinfonía de horror que aún resuena en las piedras de la Maison Moreau, esperando ser contada en toda su espantosa integridad. Todo comienza no con un grito, sino con el crujido de papel viejo y el olor a cuero y descomposición lenta que impregna las salas de subastas olvidadas, esos limbos donde los objetos pierden su historia y esperan una nueva vida, o el olvido definitivo. Allí, entre muebles desvencijados cuyos barnices agrietados guardaban el tacto de manos ya convertidas en polvo y retratos de ancestros anónimos cuyos ojos parecían juzgar el presente desde un pasado inmutable, un hombre llamado Jean-Luc Toussaint, historiador de archivos médicos y biógrafo en ciernes, buscaba los fragmentos perdidos de una vida que pretendía reconstruir. Toussaint era un hombre de ciencia, un escéptico por naturaleza y formación, cuya fe en la lógica y la razón era tan sólida como los muros de la Sorbona donde se había educado. Su proyecto actual, una biografía definitiva del Dr. Alistair Moreau, era un intento de rescatar del olvido a un pionero de la neurología francesa, una figura que, según él, había sido injustamente eclipsada por sus contemporáneos parisinos. Para Toussaint, las leyendas locales sobre la Maison de l'Arme Perdies no eran más que el producto de la superstición y la ignorancia de una época que temía al bisturí tanto como a la enfermedad, un folclore macabro, nacido de la incapacidad del pueblo para comprender la genialidad de un hombre adelantado a su tiempo, un eco deformado de la gratitud y el miedo que la medicina de vanguardia siempre inspira en los no iniciados. Su objetivo era limpiar el nombre de Moreau, pulir su legado y devolverle el brillo que la pátina del tiempo y el rumor popular le habían arrebatado. Fue en una de esas subastas, en un lote polvoriento descrito simplemente como «documentos y efectos personales S19», donde Toussaint encontró el catalizador de su propia perdición, el objeto que haría añicos su visión del mundo. Escondido dentro de un pesado y voluminoso tratado de anatomía de Vesalio, cuyas páginas estaban amarillentas y quebradizas por el paso de un siglo y manchadas por la humedad de algún sótano olvidado, descubrió un pequeño diario encuadernado en cuero negro, con el cierre de latón forzado y roto, como si alguien hubiera intentado acceder a su contenido con una violencia desesperada o silenciarlo para siempre. El tacto del cuero era extrañamente frío, casi orgánico, y un escalofrío inexplicable, una corriente eléctrica de mal augurio, recorrió el brazo de Toussaint al sostenerlo. No había nada en su exterior que indicara la naturaleza de su contenido, salvo las iniciales AM grabadas en oro deslucido en la portada, un monograma que hizo latir con fuerza el corazón del historiador. Con la emoción contenida de un académico que encuentra una pieza inédita, lo abrió con sumo cuidado, esperando encontrar notas clínicas, observaciones sobre patologías cerebrales, o quizá reflexiones sobre los avances médicos de su era. Sin embargo, lo que halló en su interior no tenía nada que ver con la ciencia que él conocía, ni con la filantropía que pretendía documentar. Las páginas no contenían diagnósticos ni tratamientos, sino una caligrafía apretada y elegante que listaba, una tras otra, una serie de fechas, nombres de pila infantiles, y junto a ellos, anotaciones crípticas y profundamente perturbadoras que parecían pertenecer más al grimorio de un alquimista que al libro de un médico. Las frases que llenaban el diario eran un enigma envuelto en una terminología pseudoalquímica que desconcertó por completo a Toussaint, un lenguaje secreto que pervertía la precisión de la ciencia, y la convertía en una forma de poesía macabra. Anotaciones como, cosecha de alta calidad, destilado puro, aparecían junto al nombre Etienne, 7 años, o, el vapor anímico se mostró vibrante, la pureza es excepcional, al lado de Juliette, 5 años. No eran los registros de un médico que lucha contra la muerte, sino los de un agricultor macabro que evaluaba sus cultivos, un viticultor del alma que cataba la esencia de sus víctimas. La racionalidad de Toussaint luchaba desesperadamente por encontrar una explicación lógica, por encajar aquellas palabras en el paradigma de la medicina del siglo XIX. ¿Eran metáforas para describir la gravedad de una enfermedad? ¿Un código personal para registrar la virulencia de una fiebre? ¿O la respuesta de un paciente a un tratamiento experimental? Pero cuanto más leía, más se desvanecía esa posibilidad, como el humo de una vela extinguida. La insistencia en términos como extracción, preservación vítrea y elan vital
Sugería una obsesión que trascendía los límites de la medicina convencional, y se adentraba en un territorio mucho más oscuro, un lugar donde la ciencia y la herejía se daban la mano en una danza profana sobre la tumba de la ética. El historiador sintió cómo el suelo firme de su escepticismo comenzaba a agrietarse bajo sus pies, revelando un abismo que no sabía que existía bajo la fachada respetable del Dr. Moreau. Un vacío que amenazaba con devorar no solo la reputación de su sujeto de estudio, sino su propia concepción de la historia y la naturaleza humana. Impulsado por una mezcla de horror y una irresistible curiosidad académica que ya se estaba transformando en una obsesión febril, Toussaint comenzó una investigación paralela, una que se desviaba por completo de la biografía halagadora que había planeado escribir. Llevó el diario a su apartamento. Un espacio ordenado y silencioso en el corazón del viejo Burdeos, que pronto se convertiría en el epicentro de su descenso a la locura. Un santuario de la razón profanado por los susurros de un pasado monstruoso. Las noches se alargaron, alimentadas por café solo, y el susurro incesante de las páginas al pasar, un sonido que parecía imitar la respiración seca y asmática de un fantasma. Empezó a cruzar los nombres del diario, Etienne, Juliette, Luc, Isabel, con los archivos municipales de Burdeos, sumergiéndose en los legajos polvorientos que contenían el registro oficial de la vida y la muerte de la ciudad. El proceso fue arduo y frustrante, como intentar reconstruir un jarrón roto del que solo se conservan unos pocos fragmentos. Descubrió que los registros de mortalidad infantil correspondientes al período de mayor actividad de la clínica de Moreau, entre 1865 y 1870, estaban incompletos. Faltaban páginas enteras, arrancadas con una precisión quirúrgica que no podía ser accidental. Alguien, en algún momento, se había encargado de purgar la historia, de arrancar las pruebas de una verdad incómoda, dejando tras de sí un vacío documental que gritaba culpabilidad con un silencio más elocuente que cualquier confesión escrita. La ausencia de información era, en sí misma, la prueba más condenatoria. A pesar de la purga, de aquel silencioso vandalismo burocrático, Toussaint encontró lo que buscaba. O quizás, lo que nunca hubiera deseado encontrar. En los registros parroquiales, guardados en volúmenes encuadernados en piel de becerro, y custodiados en la sacristía de una pequeña iglesia cerca del puerto, las coincidencias comenzaron a florecer como flores venenosas en un jardín abandonado. En los escasos certificados de defunción que habían sobrevivido al expurgo, los nombres coincidían con una precisión matemática y aterradora. Niño tras niño, listado en el diario de Moreau con sus macabras anotaciones sobre la cosecha, aparecía oficialmente fallecido por fiebres súbitas, y cada uno de esos certificados, cada uno de esos epitafios en papel, llevaba la misma firma elegante y autoritaria. Dr. Alistair Moreau. La coincidencia era estadísticamente imposible, una plaga selectiva y conveniente que solo afectaba a sus pequeños pacientes, una epidemia con un único vector. La fachada del filántropo comenzó a desmoronarse, no con un estruendo, sino con el susurro de la tinta sobre el papel, revelando los contornos de un monstruo con una bata impecablemente blanca, y una pluma que firmaba sentencias de muerte con la misma facilidad con la que otros firmaban recetas. Toussaint sintió un frío que no provenía de la ventana mal cerrada de su estudio, sino de la comprensión de que no estaba escribiendo la biografía de un pionero olvidado, sino desenterrando la historia del primer asesino en serie documentado de Burdeos. Un depredador que se había escondido a plena vista, protegido por el escudo inexpugnable de su reputación y el aura sagrada de la ciencia. La investigación de Toussaint, ahora despojada de toda pretensión académica y convertida en una cacería fantasmal, lo llevó más allá de los archivos municipales, a los rincones más polvorientos y olvidados de las bibliotecas privadas y los mercados de antigüedades que se especializaban en la venta de vidas pasadas. Fue en uno de estos últimos, en una pequeña tienda atestada de libros con lomos agrietados y el olor a vainilla y decadencia, donde encontró un lote de correspondencia perteneciente a un oscuro farmacéutico de Praga llamado Kaspar Hasek, un hombre conocido en los círculos esotéricos de la época por sus experimentos en la frontera difusa entre la química y la alquimia, un lugar donde el método científico se utilizaba para perseguir sueños místicos. Entre esas cartas, escritas en un alemán denso y técnico con una caligrafía gótica que parecía un enjambre de insectos muertos sobre la página, encontró varias misivas firmadas por Alistair Moreau. El contenido de estas cartas, que Toussaint tradujo con un diccionario y una creciente sensación de náusea, heló la sangre en sus venas.
En ellas, Moreau no hablaba de medicinas ni de tratamientos para las dolencias infantiles. Discutía con su colega bohemio, con una pasión fría y analítica, las mejores técnicas para la preservación del espíritu en suspensión vítrea. Hablaban de soluciones de formaldehído y sales de plata, no para conservar tejidos orgánicos para su estudio anatómico, sino para capturar y estabilizar lo que Moreau llamaba el vapor anímico, la esencia misma de la vida, en el instante preciso y fugaz en que abandonaba el cuerpo. El doctor no estaba tratando de curar a los niños, los estaba utilizando. Su clínica, aquel faro de esperanza para los desheredados de Burdeos, no era un santuario de sanación, sino un coto de caza, un laboratorio donde las presas entraban por su propio pie, llevadas por la mano de sus desesperados padres. Las cartas revelaban con una claridad espantosa la verdadera y monstruosa naturaleza de su obsesión. Moreau creía, con la fe ciega y dogmática de un fanático, que el alma humana, el elam vital del que hablaban los filósofos, no era un concepto abstracto, sino una sustancia física, un gas etéreo y sutil alojado en el líquido cefalorraquídeo. Estaba convencido de que, en el delicado y fugaz momento de la muerte, este alma podía ser extraída, destilada como un perfume exquisito y preservada indefinidamente en un frasco, un espécimen para la eternidad. Los niños de los trabajadores del puerto, con su inocencia intacta y su vitalidad desbordante, no eran para él pacientes a los que salvar, sino especímenes de una pureza inigualable, la materia prima, perfecta para sus experimentos blasfemos. Cada acto de caridad era una mentira calculada, cada palabra de consuelo a los padres afligidos, una farsa cruel y elaborada para ocultar la verdad. Él no luchaba contra la muerte, la provocaba. La orquestaba y la cronometraba con la precisión de un relojero suizo. El siguiente hallazgo de Toussaint fue un antiguo plano arquitectónico de la Maison Moreau, enrollado y olvidado en el fondo de un pesado baúl de madera en el archivo de planificación urbana de la ciudad, un lugar donde los sueños de los arquitectos iban a morir. El papel era grueso, casi como un pergamino, y olía a polvo y a tiempo estancado. A primera vista, parecía un diseño estándar para una mansión de su opulenta época. Salones de baile, una gran escalera de caracol, aposentos para la servidumbre, y una bodega para los preciados vinos de la región. Pero Toussaint, cuyos ojos ya estaban entrenados para buscar la anomalía, la discrepancia, la mentira oculta en la tinta, notó algo extraño en la distribución del sótano. Una sección de la bodega, la más alejada de la escalera, parecía tener una pared doble. Un espacio muerto sin acceso aparente, una incongruencia arquitectónica que no tenía sentido estructural. Sin embargo, un análisis más detallado, con una lupa de relojero y una luz rasante que revelaba las texturas del papel, mostró unas finas líneas que sugerían una puerta oculta, disimulada en la mampostería, un secreto dibujado con la misma tinta que el resto de la Biduquet casa. El plano mostraba un espacio más allá de esa puerta. Una serie de salas no registradas en ninguna otra descripción de la propiedad. Una de ellas, la más grande, estaba etiquetada simplemente como «laboratoire». El corazón de Toussaint martilleaba contra sus costillas con la fuerza de un animal enjaulado. No estaba mirando un simple plano, estaba mirando el mapa del infierno personal de Moreau, el diseño de su matadero privado. La pieza final del rompecabezas, la que aportaría la voz humana a aquel coro de pruebas silenciosas, llegó de la fuente más inesperada, los archivos de un convento de las Hermanas de la Caridad en las afueras de la ciudad. Allí, entre registros de donaciones y bautismos, en un legajo atado con una cinta de seda descolorida, encontró el testimonio censurado de una joven novicia llamada Hermana Agnes, que había trabajado brevemente como enfermera en la clínica de Moreau, antes de huir aterrorizada y tomar los hábitos como si buscara refugio del mismo diablo. Su declaración, escrita con una mano temblorosa y llena de tachaduras hechas por una madre superiora que probablemente consideró el relato una histeria demoníaca o una fantasía febril, era una pesadilla transcrita. La joven hablaba de niños que entraban sanos, con simples catarros o contusiones leves, y que tras una noche en la clínica, sufrían fiebres delirantes y convulsiones violentas. Describía el olor químico que impregnaba las sábanas. Un aroma que no era de enfermedad sino de algo artificial y penetrante, como el éter o el cloroformo. Pero lo más aterrador era su mención a los sueños febriles que el doctor parecía inducir deliberadamente en los pequeños, hablándoles en susurros sobre la importancia de hacer brillar el alma antes de llevárselos al sótano, de donde nunca regresaban. La enfermera había huido una noche, tras ver a Moreau descender con un niño convulso en brazos,
convencida de que el doctor no era un hombre de Dios, sino un demonio que se alimentaba de la inocencia. Con todas las piezas sobre la mesa de su estudio, el diario críptico, las cartas alquímicas, el plano del horror, el testimonio silenciado, Jean-Luc Toussaint se enfrentó a la verdad completa, una verdad tan monstruosa y polifacética, que su mente racional apenas podía contenerla sin resquebrajarse. El doctor Alistair Moreau no era simplemente un asesino en serie, una aberración estadística en los anales del crimen. Era algo mucho peor, algo para lo que no existía una categoría, un filósofo del horror, un científico de la depravación. La traducción completa de las anotaciones más crípticas de su diario, ahora iluminadas por el contexto de las cartas y el testimonio, reveló el método detrás de su locura, un ritual pseudocientífico meticuloso y escalofriante. Primero, seleccionaba a sus víctimas, entre los niños más sanos y vibrantes, aquellos cuyo vapor anímico prometía ser más puro y potente. Luego, los drogaba con una mezcla de opiáceos y alucinógenos, no para sedarlos o aliviar un dolor inexistente, sino para inducirles sueños febriles y visiones, creyendo firmemente que este estado de éxtasis y terror hacía que el alma brillase con una intensidad superior, que se purificase a través del sufrimiento antes de la cosecha final. La descripción del procedimiento en el diario era de una frialdad clínica que resultaba más aterradora que cualquier explosión de violencia sádica. Moreau detallaba, con la precisión de un botánico describiendo la disección de una flor, cómo llevaba a los niños, en la cima de su delirio febril, a la mesa de mármol de su laboratorio subterráneo. Allí, mientras sus pequeños cuerpos se convulsionaban y sus ojos veían terrores que ningún adulto podría imaginar, él esperaba con un cronómetro en una mano y una aguja de punción espinal en la otra. El objetivo era encontrar el instante perfecto, el momento matemático y preciso en que el corazón se detenía y el alma, liberada de su prisión carnal, comenzaba su ascenso. En ese segundo exacto, él introducía la aguja en la base del cráneo, entre las vértebras cervicales, y extraía el líquido cefalorraquídeo, que él creía ahora impregnado del elan vital del niño. El líquido era inmediatamente transferido a una solución de sales de plata y formaldehído, donde, según sus notas, la esencia del alma se coagulaba, convirtiéndose en una voluta de luz pálida y fosforescente, atrapada para siempre en un limbo de cristal, un fantasma en una botella. La primera revelación fue el asesinato en serie, un hecho ya de por sí horrendo, que reescribía la historia médica de Burdeos, y convertía a uno de sus héroes en su villano más abyecto. Pero la segunda, la que verdaderamente heló la sangre de Toussaint, y lo sumió en un abismo de terror existencial, fue el propósito de todo aquello. Moreau no buscaba la inmortalidad para sí mismo, como los alquimistas de antaño. No intentaba crear un elixir de la vida ni resucitar a los muertos. Su objetivo era mucho más abstracto, más intelectual, y por ello, infinitamente más perverso. Estaba creando una biblioteca. Un archivo de almas. Una colección de inocencia pura, destilada y catalogada, que creía poder estudiar en su estado más prístino, libre de la corrupción de la carne y el tiempo. Se veía a sí mismo no como un asesino, sino como un archivista de la esencia humana, un pionero que había logrado lo que filósofos y teólogos solo habían soñado, aislar y preservar el alma. Los frascos en su sótano no eran trofeos de un psicópata, sino los volúmenes de una enciclopedia prohibida, y cada niño perdido, una página arrancada del libro de la vida y encuadernada en vidrio para su estudio eterno. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha conmocionado más? ¿La frialdad científica del asesino, o el propósito delirante y casi filosófico de sus crímenes? Deja tu reacción en los comentarios. La historia, sin embargo, aún no ha llegado a su corazón más oscuro. La obsesión de Jean-Luc Toussaint ya no era académica, se había despojado de toda metodología, y se había convertido en una cruzada personal, una necesidad visceral de confrontar el mal en su origen, de mirar a la cara al abismo que había descubierto. Sabía que no podía publicar sus hallazgos sin una prueba física, algo tangible que trascendiera los papeles amarillentos y los testimonios olvidados. Necesitaba entrar en la Maison Moreau. La mansión seguía en pie, una carcasa gótica y ruinosa en las afueras de la ciudad, un diente podrido en la sonrisa de Burdeos, evitada por todos como si una plaga invisible emanara de sus piedras. La hiedra, gruesa como las venas de un monstruo prehistórico, cubría la fachada de piedra caliza, oscurecida por décadas de humedad y abandono,
dándole el aspecto de un mausoleo reclamado por la naturaleza. Las verjas de hierro forjado, oxidadas y retorcidas por el tiempo, se asemejaban a manos esqueléticas que advertían a los intrusos, un último gesto de defensa de los secretos que guardaba. Las leyendas locales, que Toussaint había despreciado con arrogancia intelectual, ahora resonaban en su mente con una veracidad aterradora. Hablaban de un frío que llora, que surgía de los cimientos, en las noches de invierno y de pequeñas sombras que, en las noches de luna llena, se movían fugazmente tras los cristales rotos de las ventanas del piso superior. Una noche de otoño, cuando el viento aullaba entre los tejados y arrastraba las hojas muertas por las calles desiertas, armado con una linterna potente, los planos de Moreau y un pesado cortafríos, Toussaint se adentró en la propiedad. El sonido de las verjas al ceder bajo la presión de la herramienta fue un gemido metálico y agónico que pareció despertar a todos los fantasmas del lugar, un grito que rasgó el silencio de un siglo. El aire en el interior de la casa era espeso, un miasma de polvo, moho y un penetrante y persistente aroma químico que, increíblemente, se negaba a desaparecer tras más de 100 años. Era el olor a formol, el perfume de la muerte en conserva, un olor que se adhería a la garganta y a la memoria. Cada paso sobre el suelo de madera podrida del vestíbulo era una explosión de crujidos que resonaban en el silencio opresivo, como si los huesos de la casa protestaran por la intrusión. Los muebles, cubiertos por sábanas blancas que el tiempo había vuelto amarillentas y quebradizas, parecían sudarios que envolvían los cadáveres de una opulencia pasada, fantasmas sentados en un eterno velatorio. La luz de su linterna cortaba la oscuridad, revelando retratos cuyos ojos parecían seguirlo con una acusación silenciosa y papel pintado que se desprendía de las paredes como piel muerta, revelando las presas de humedad, que se extendían como mapas de un territorio desconocido. Siguiendo el plano como un mapa del tesoro maldito, Toussaint descendió a la bodega por una escalera de piedra resbaladiza por el musgo. El aire aquí era aún más frío y denso, cargado con el olor a tierra húmeda, y vino avinagrado de barricas que se habían roto hacía mucho tiempo, liberando el espíritu de cosechas olvidadas. Las telarañas, gruesas como mortajas y pegajosas, le rozaban la cara, una caricia helada en la oscuridad. Recorrió con los dedos la pared de piedra que el plano indicaba como falsa, buscando cualquier irregularidad, cualquier junta que delatara el secreto. Durante un instante que le pareció una eternidad, no encontró nada. El pánico, frío y paralizante, comenzó a apoderarse de él. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si todo era la fantasía de un loco, y él, otro loco por seguirla hasta este sepulcro? Pero entonces, sus dedos encontraron una junta. Una línea casi imperceptible, donde el mortero era diferente al tacto, más liso, más reciente. Empujó. La piedra se movió con un chirrido agónico y prolongado, el sonido de un secreto que se rinde a la fuerza, de una tumba que se abre. Una ráfaga de aire viciado, cargado con el mismo olor químico pero mucho más concentrado, salió del hueco, haciéndole retroceder y toser. Había encontrado la entrada al corazón de las tinieblas. Al otro lado se extendía un pasillo estrecho y claustrofóbico, con las paredes revestidas de azulejos blancos y brillantes, como los de un matadero o una morgue de la época, diseñados para ser limpiados con facilidad de cualquier tipo de mancha. Muchos estaban rotos o manchados por una humedad oscura que se había filtrado por las juntas, una pátina que bajo la luz de la linterna parecía sangre seca y coagulada. El pasillo desembocaba en el espacio que el plano llamaba laboratoire. El corazón del horror. Era una sala rectangular, más grande de lo que Toussaint había imaginado, un espacio de una esterilidad profanada. El suelo y las paredes seguían cubiertos de esos azulejos blancos, creando un ambiente de frialdad clínica que reflejaba la luz de su linterna en destellos cegadores. En el centro, 2 mesas de disección de mármol blanco, con canaletas para drenar fluidos talladas en la piedra, brillaban débilmente bajo el haz de luz. Sobre una de ellas, una colección de instrumental quirúrgico de aspecto arcaico yacía esparcida y cubierta de una gruesa capa de óxido rojizo. Bisturíes, sierras de hueso, trépanos y, la más escalofriante de todas, una serie de agujas largas y finas, idénticas a las utilizadas para las punciones espinales, ordenadas por tamaño como si fueran las flautas de un organista macabro. Pero no fueron las mesas ni los instrumentos lo que paralizó a Toussaint. Lo que le robó el aliento y convirtió su sangre en hielo. Fue la pared del fondo. Allí, ocupando todo el espacio del suelo al techo,
se alzaba una estantería de roble macizo, diseñada a medida para albergar su macabra colección. Estaba repleta de docenas, quizás cientos, de frascos de botica de cristal grueso, de diferentes tamaños, desde pequeños viales hasta grandes tarros, todos ellos sellados herméticamente con tapones de vidrio, y una gruesa capa de cera negra, como si quisieran asegurarse de que nada pudiera escapar. El polvo de un siglo cubría sus superficies como una capa de nieve sucia, pero no lo suficiente como para ocultar su contenido. No estaban vacíos. Dentro de cada uno, un líquido ambarino y viscoso se arremolinaba lentamente, como si tuviera una vida propia, perezosa y antinatural. Y suspendida en el centro de ese líquido, como un insecto en ámbar, flotaba una voluta de luz pálida, casi imperceptible, una fosforescencia lechosa que palpitaba con un ritmo lento y agónico, un latido fantasmal. Era como mirar un enjambre de almas de luciérnagas ahogadas en un mar de formol, una galaxia de vidas robadas. Temblando de una forma que ya no podía controlar, con los dientes castañeteando, Toussaint se acercó a la estantería. El olor químico era abrumador, un ataque a los sentidos que le provocaba náuseas y mareos, el aliento mismo del lugar. Se fijó en uno de los frascos más pequeños, a la altura de sus ojos, uno que parecía contener una luz especialmente brillante. En su base, había una pequeña placa de latón, empañada por el tiempo y la corrosión. Acercó la linterna, y frotó la placa con el pulgar, limpiando la suciedad de un siglo. Las letras grabadas aparecieron, nítidas y precisas en su crueldad inhumana. Etienne, 7 años, cosecha de alta calidad, pureza del destilado, 9 décimos. Toussaint sintió que el aire abandonaba sus pulmones en un silbido. Era real. Todo era real. El diario, las cartas, el horror, no eran las fantasías de un loco. Eran los meticulosos registros de sus logros, el catálogo de su biblioteca de almas. Recorrió con la luz de la linterna las otras placas. Juliette, 5 años. Luc, 8 años. Isabel, 6 años. Cada frasco, un niño. Cada luz parpadeante, una vida robada y embotellada, un eco atrapado en un purgatorio de cristal. Y entonces, en el silencio absoluto y sepulcral de aquel sótano, lo escuchó. Fue un sonido tan bajo, tan sutil, que al principio creyó que era el zumbido de sus propios oídos, una alucinación producto del estrés y el horror que estaba presenciando. Pero luego se repitió, un poco más claro, inconfundible. Un susurro. El susurro inequívoco y desgarrador de un niño pequeño, apenas audible, pero inconfundible en su timbre y su dolor infinito. La palabra flotó en el aire estancado, llegando desde todas partes y desde ninguna a la vez, como si emanara de los propios frascos, como si el cristal vibrara con el sonido. Maman. Toussaint se quedó congelado, con el corazón convertido en un trozo de hielo en su pecho. El terror puro, absoluto y primal, un miedo que va más allá de la muerte, se apoderó de él. No era una alucinación. Era la resonancia de una pena demasiado grande para morir, el eco de la última palabra de un niño, atrapado en un bucle eterno de miedo y soledad, repetida durante un siglo en la oscuridad. El historiador no recordaría después cómo salió de allí. Su huida fue un borrón de pánico ciego, una carrera desesperada, un tropiezo en la oscuridad del pasillo, un arañazo contra las paredes frías de los azulejos y el sabor a polvo y terror en su boca. Solo supo que de repente estaba de nuevo fuera, bajo el cielo nocturno, jadeando, con los pulmones en llamas, mientras la silueta de la Maison Moreau se recortaba contra la luna como un mausoleo monstruoso que lo observaba. El sonido de aquel susurro lo persiguió, se le adhirió a la memoria como la sangre a la ropa, un parásito auditivo que nunca lo abandonaría. Jean-Luc Toussaint, el hombre de ciencia, el escéptico, había entrado en esa casa buscando pruebas empíricas, y había encontrado algo para lo que la razón no tenía explicación, algo que rompía todas las leyes de la física y la cordura. Había confrontado la verdad, y esa verdad había destrozado su mundo, dejando solo las ruinas de sus certezas. Fiel a su propósito, aunque con el alma rota, Toussaint publicó sus hallazgos. Reunió los documentos, las fotografías que había tomado temblorosamente en el laboratorio, su análisis detallado del diario y la correspondencia, y lo presentó a la comunidad académica y a las autoridades de Burdeos.
La respuesta fue un muro de incredulidad y desdén, un silencio tan frío como el mármol de las mesas de disección. Su trabajo fue desestimado como una fantasía macabra, la obra de un historiador sensacionalista que buscaba notoriedad manchando el nombre de un prohombre de la ciudad. Las autoridades, presionadas por influyentes sociedades históricas que protegían el legado de Burdeos como una marca comercial, sellaron la Maison Moreau con ladrillos y cemento, declarándola estructuralmente inestable y prohibiendo cualquier acceso futuro. La verdad no fue refutada, fue enterrada de nuevo, esta vez bajo el cemento de la burocracia y el escepticismo oficial. El mal no había sido vencido, solo ignorado, devuelto a la oscuridad de su sótano para que continuara su eterna vigilia. Jean-Luc Toussaint nunca se recuperó del todo de aquella noche. Su carrera académica quedó arruinada, su reputación hecha jirones, y su mente, marcada para siempre por la cicatriz de lo que había visto y oído. Sufre de un insomnio crónico, atormentado por pesadillas recurrentes, en las que se ahoga en un líquido espeso y ambarino, mientras docenas de ojos infantiles lo observan desde la oscuridad de frascos de cristal que se alinean en las paredes de su propio dormitorio. Ha desarrollado una aversión fóbica a los museos de ciencias, a los hospitales, a cualquier objeto conservado en formol, cuyo olor le provoca ataques de pánico. A veces, en la soledad de su apartamento, por el rabillo del ojo, cree ver el movimiento fugaz de una figura pequeña, una sombra que desaparece cuando se gira para mirar. Siente que no está solo, que algo, o alguien, lo ha seguido desde aquel sótano. El eco de un susurro lo acompaña en sus noches en vela, un recordatorio constante de las almas que dejó atrás, atrapadas en su prisión de cristal. La historia del Dr. Alistair Moreau, despojada de la verdad documental por el rechazo oficial, se ha transformado, una vez más, en leyenda, volviendo a su estado original de rumor susurrado en las sombras. Los ancianos del barrio aún advierten a los niños que no se acerquen a la vieja mansión tapiada, contándoles la historia del médecin voleur de Hechos, el médico ladrón de ecos, que roba las risas de los niños y las guarda en botellas de veneno. Dicen que si pones una vela en la ventana en la noche de Todos los Santos, a veces se pueden ver pequeñas luces parpadeando a través de las grietas del ladrillo que sella las ventanas, como estrellas caídas en un pozo, sin fondo, el latido agónico de una esperanza que se niega a morir. El mal histórico no ha sido destruido. Simplemente está en conserva, esperando pacientemente en la oscuridad, un legado de horror que Burdeos se niega a reconocer. La mansión sigue en pie, un monumento silencioso a la perversión de la razón, y a la inocencia corrompida, un tumor en el corazón de la ciudad. Y así, nos quedamos con una pregunta final, una pregunta que se arrastra desde el fondo de ese sótano, y se instala en la parte más oscura de nuestra imaginación, una duda que es mucho más aterradora que cualquier certeza. ¿Y si el verdadero horror no es que el Dr. Moreau asesinara a los niños para llevar a cabo sus delirantes experimentos? ¿Y si el verdadero horror es que, de alguna manera retorcida y antinatural, realmente tuvo éxito, y sus almas, esas pequeñas luces parpadeantes, siguen allí, atrapadas en esos frascos conscientes, esperando en un silencio que ha durado más de un siglo a que alguien, finalmente, las libere rompiendo el cristal? La ciencia de Moreau era una locura. Pero en un universo donde los susurros de los muertos pueden resonar durante un siglo, ¿quién puede decir con certeza dónde termina la locura y dónde comienza una realidad que simplemente no podemos comprender? El archivo de Moreau, la biblioteca de almas, sigue intacta, esperando a su próximo lector. Si esta investigación te ha mantenido en vilo hasta el final, demuestra tu apoyo dejando un me gusta en el vídeo, y compartiéndolo con alguien que también adore los misterios que la historia prefiere olvidar. Para no perderte ninguna de nuestras crónicas desde los archivos más oscuros del pasado, suscríbete y activa la campana. Cada historia desenterrada es una voz que se niega a ser silenciada, un eco que reclama su derecho a ser escuchado. Hasta la próxima, cuando volveremos a abrir otro expediente prohibido, otro capítulo de la larga y sombría noche de la historia humana. La obsesión de Jean-Luc Toussaint ya no era académica, había mutado, despojándose de la fría piel de la metodología para revelar un núcleo ardiente y visceral. Se había convertido en una cruzada personal, una necesidad imperiosa de confrontar el mal en su origen, de mirar a la cara al abismo que había descubierto en las páginas amarillentas de un diario olvidado. Sabía con una certeza que le helaba los huesos, que no podía publicar sus hallazgos sin una prueba física,
algo tangible y monstruoso que trascendiera los papeles y los testimonios silenciados por el tiempo y el miedo. Necesitaba el cuerpo del delito, y el cuerpo del delito era la propia Maison Moreau. La mansión seguía en pie, una carcasa gótica y ruinosa en las afueras de la ciudad, un diente podrido en la sonrisa de Burdeos, evitada por todos como si una plaga invisible emanara de sus piedras. La hiedra, gruesa como las venas de un monstruo prehistórico, cubría la fachada de piedra caliza, oscurecida por décadas de humedad y abandono, dándole el aspecto de un mausoleo reclamado por la naturaleza. Las verjas de hierro forjado, oxidadas y retorcidas por el tiempo, se asemejaban a manos esqueléticas que advertían a los intrusos, un último gesto de defensa de los secretos que guardaba en su interior profanado. Las leyendas locales, que Toussaint había despreciado con la arrogancia del intelecto, ahora resonaban en su mente con una veracidad aterradora. Hablaban de un frío que llora, que surgía de los cimientos en las noches de invierno y de pequeñas sombras que, en las noches de luna llena, se movían fugazmente tras los cristales rotos de las ventanas del piso superior, como recuerdos atrapados que intentaban escapar. Una noche de otoño, cuando el viento aullaba entre los tejados como un animal herido y arrastraba las hojas muertas por las calles desiertas en una danza macabra, Toussaint tomó una decisión que sellaría su destino. Armado con una linterna potente cuyo haz de luz parecía un bisturí cortando la oscuridad, los planos de Moreau doblados y guardados en el bolsillo interior de su abrigo, y un pesado cortafríos que se sentía extrañamente pesado y profano en sus manos de académico, se adentró en la propiedad. El sonido de las verjas al ceder bajo la presión de la herramienta fue un gemido metálico y agónico que pareció despertar a todos los fantasmas del lugar, un grito que rasgó el silencio de un siglo. El aire en el interior del jardín de la casa era espeso, un miasma de vegetación podrida, tierra húmeda y un penetrante y persistente aroma químico que increíblemente se negaba a desaparecer tras más de 100 años. Era el olor a formol, el perfume de la muerte en conserva, un olor que se adhería a la garganta y a la memoria, evocando imágenes de laboratorios y morgues. Cada paso sobre el sendero cubierto de musgo era un crujido que resonaba en el silencio opresivo, y Toussaint sentía los ojos invisibles de la casa fijos en él, juzgando su intrusión desde las cuencas vacías de sus ventanas rotas. La fachada, iluminada por la pálida luz de la luna, parecía una calavera gigante, y la puerta principal, una boca desdentada que lo invitaba a entrar en sus entrañas. Forzó la cerradura de la puerta principal, con una torpeza que delataba su falta de experiencia en tales menesteres, y el pesado roble se abrió con un quejido prolongado, como el de un ataúd al ser abierto. El aire que salió del interior era aún más denso, una bocanada de polvo, moho y tiempo estancado. Cada paso sobre el suelo de madera podrida del vestíbulo era una explosión de crujidos que resonaban en el silencio opresivo, como si los huesos de la casa protestaran por la intrusión. Los muebles, cubiertos por sábanas blancas que el tiempo había vuelto amarillentas y quebradizas, parecían sudarios que envolvían los cadáveres de una opulencia pasada. Fantasmas sentados en un eterno velatorio. La luz de su linterna cortaba la oscuridad, revelando retratos cuyos ojos parecían seguirlo con una acusación silenciosa y un papel pintado de damasco que se desprendía de las paredes como piel muerta, revelando las manchas de humedad que se extendían como mapas de un territorio desconocido y enfermo. El polvo danzaba en el haz de luz, no como partículas inertes sino como esporas de un tiempo corrupto, y Toussaint tuvo la sensación de estar inhalando el pasado, de estar respirando los últimos suspiros de las víctimas de Moreau. Siguiendo el plano como un mapa del tesoro maldito, Toussaint descendió a la bodega por una escalera de piedra resbaladiza por el musgo y la humedad perpetua. El aire aquí era aún más frío y denso, cargado con el olor a tierra húmeda y vino avinagrado de barricas que se habían roto hacía mucho tiempo, liberando el espíritu de cosechas olvidadas en un charco oscuro sobre el suelo de tierra. Las telarañas, gruesas como mortajas y pegajosas, le rozaban la cara. Una caricia helada en la oscuridad que le hizo estremecerse. Recorrió con los dedos la pared de piedra que el plano indicaba como falsa, buscando cualquier irregularidad, cualquier junta que delatara el secreto. Durante un instante que le pareció una eternidad, no encontró nada. La piedra era un muro sólido y frío. El pánico, frío y paralizante, comenzó a apoderarse de él. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si todo era la fantasía de un loco, y él, otro loco por seguirla hasta este sepulcro? Pero entonces, sus dedos encontraron una junta, una línea casi imperceptible, donde el mortero era diferente al tacto,
más liso, más reciente. Empujó con todas sus fuerzas. La piedra se movió con un chirrido agónico y prolongado, el sonido de un secreto que se rinde a la fuerza, de una tumba que se abre. Una ráfaga de aire viciado, cargado con el mismo olor químico pero mucho más concentrado, salió del hueco, haciéndole retroceder y toser. Había encontrado la entrada al corazón de las tinieblas. Al otro lado se extendía un pasillo estrecho y claustrofóbico, con las paredes revestidas de azulejos blancos y brillantes, como los de un matadero o una morgue de la época, diseñados para ser limpiados con facilidad de cualquier tipo de mancha orgánica. Muchos estaban rotos o manchados por una humedad oscura que se había filtrado por las juntas, una pátina que bajo la luz de la linterna parecía sangre seca y coagulada, el testimonio silencioso de una violencia antigua. El pasillo desembocaba en el espacio que el plano llamaba laboratoire, el corazón del horror. Era una sala rectangular, más grande de lo que Toussaint había imaginado, un espacio de una esterilidad profanada. El suelo y las paredes seguían cubiertos de esos azulejos blancos, creando un ambiente de frialdad clínica que reflejaba la luz de su linterna en destellos cegadores. Como si el lugar se resistiera a ser visto. En el centro, 2 mesas de disección de mármol blanco con canaletas para drenar fluidos talladas en la piedra, brillaban débilmente bajo el haz de luz. Sobre una de ellas, una colección de instrumental quirúrgico de aspecto arcaico yacía esparcida y cubierta de una gruesa capa de óxido rojizo. Bisturíes, sierras de hueso, trépanos y, la más escalofriante de todas, una serie de agujas largas y finas, idénticas a las utilizadas para las punciones espinales, ordenadas por tamaño como si fueran las flautas de un organista macabro. Pero no fueron las mesas ni los instrumentos lo que paralizó a Toussaint, lo que le robó el aliento y convirtió su sangre en hielo, fue la pared del fondo. Allí, ocupando todo el espacio del suelo al techo, se alzaba una estantería de roble macizo, diseñada a medida para albergar su macabra colección. Estaba repleta de docenas, quizás cientos, de frascos de botica de cristal grueso, de diferentes tamaños, desde pequeños viales hasta grandes tarros, todos ellos sellados herméticamente con tapones de vidrio, y una gruesa capa de cera negra, como si quisieran asegurarse de que nada, ni siquiera un susurro, pudiera escapar. El polvo de un siglo cubría sus superficies como una capa de nieve sucia, pero no lo suficiente como para ocultar su contenido. No estaban vacíos. Dentro de cada uno, un líquido ambarino y viscoso se arremolinaba lentamente, como si tuviera una vida propia, perezosa y antinatural. Y suspendida en el centro de ese líquido, como un insecto en ámbar, flotaba una voluta de luz pálida, casi imperceptible, una fosforescencia lechosa que palpitaba con un ritmo lento y agónico, un latido fantasmal. Era como mirar un enjambre de almas de luciérnagas ahogadas en un mar de formol, una galaxia de vidas robadas. Temblando de una forma que ya no podía controlar, con los dientes castañeteando en un repiqueteo incesante, Toussaint se acercó a la estantería. El olor químico era abrumador, un ataque a los sentidos que le provocaba náuseas y mareos, el aliento mismo del lugar. Se fijó en uno de los frascos más pequeños, a la altura de sus ojos, uno que parecía contener una luz especialmente brillante, casi desafiante en su cautiverio. En su base, había una pequeña placa de latón, empañada por el tiempo y la corrosión. Acercó la linterna y frotó la placa con el pulgar, limpiando la suciedad de un siglo. Las letras grabadas aparecieron, nítidas y precisas en su crueldad inhumana. Etienne, 7 años, cosecha de alta calidad, pureza del destilado, 9 décimos. Toussaint sintió que el aire abandonaba sus pulmones en un silbido doloroso. Era real. Todo era real. El diario, las cartas, el horror. No eran las fantasías de un loco. Eran los meticulosos registros de sus logros, el catálogo de su biblioteca de almas. Recorrió con la luz de la linterna las otras placas, leyendo los nombres como si fueran lápidas. Juliette, 5 años. Luc, 8 años. Isabel, 6 años. Cada frasco, un niño. Cada luz parpadeante, una vida robada y embotellada, un eco atrapado en un purgatorio de cristal. Y entonces, en el silencio absoluto y sepulcral de aquel sótano lo escuchó. Fue un sonido tan bajo, tan sutil,
que al principio creyó que era el zumbido de sus propios oídos sobrecargados, una alucinación producto del estrés y el horror que estaba presenciando. Pero luego se repitió, un poco más claro, inconfundible. Un susurro. El susurro inequívoco y desgarrador de un niño pequeño, apenas audible, pero inconfundible en su timbre y su dolor infinito. La palabra flotó en el aire estancado, llegando desde todas partes y desde ninguna a la vez, como si emanara de los propios frascos, como si el cristal vibrara con el sonido de una pena inmemorial. Mamán, Toussaint se quedó congelado, con el corazón convertido en un trozo de hielo en su pecho. El terror puro, absoluto y primal, un miedo que va más allá de la muerte se apoderó de él. No era una alucinación. Era la resonancia de una pena demasiado grande para morir, el eco de la última palabra de un niño, atrapado en un bucle eterno de miedo y soledad, repetida durante un siglo en la oscuridad asfixiante de un laboratorio olvidado. La ciencia, la razón, la lógica, todos los pilares de su mundo, se derrumbaron en ese instante, dejando solo un abismo de terror sobrenatural. El historiador no recordaría después cómo salió de allí. Su huida fue un borrón de pánico ciego, una carrera desesperada, un tropiezo en la oscuridad del pasillo, un arañazo contra las paredes frías de los azulejos y el sabor a polvo y terror en su boca. Solo supo que de repente, estaba de nuevo fuera, bajo el cielo nocturno, jadeando, con los pulmones en llamas, mientras la silueta de la Maison Moreau se recortaba contra la luna como un mausoleo monstruoso que lo observaba con una indiferencia milenaria. El sonido de aquel susurro lo persiguió, se le adhirió a la memoria como la sangre a la ropa, un parásito auditivo que nunca lo abandonaría. Jean-Luc Toussaint, el hombre de ciencia, el escéptico, había entrado en esa casa buscando pruebas empíricas, y había encontrado algo para lo que la razón no tenía explicación, algo que rompía todas las leyes de la física y la cordura. Había confrontado la verdad. Y esa verdad había destrozado su mundo, dejando solo las ruinas de sus certezas, y un miedo que lo acompañaría hasta el final de sus días. Fiel a su propósito, aunque con el alma rota y la mente fracturada, Toussaint publicó sus hallazgos. Reunió los documentos, las fotografías que había tomado temblorosamente en el laboratorio, su análisis detallado del diario y la correspondencia, y lo presentó a la comunidad académica y a las autoridades de Burdeos. La respuesta fue un muro de incredulidad y desdén, un silencio tan frío como el mármol de las mesas de disección. Su trabajo fue desestimado como una fantasía macabra, la obra de un historiador sensacionalista que buscaba notoriedad manchando el nombre de un prohombre de la ciudad. Las autoridades, presionadas por influyentes sociedades históricas que protegían el legado de Burdeos como una marca comercial, sellaron la Maison Moreau con ladrillos y cemento, declarándola estructuralmente inestable y prohibiendo cualquier acceso futuro. La verdad no fue refutada, fue enterrada de nuevo, esta vez bajo el cemento de la burocracia y el escepticismo oficial. El mal no había sido vencido, solo ignorado, devuelto a la oscuridad de su sótano para que continuara su eterna vigilia silenciosa. Jean-Luc Toussaint nunca se recuperó del todo de aquella noche. Su carrera académica quedó arruinada, su reputación hecha jirones, y su mente, marcada para siempre por la cicatriz de lo que había visto y oído. Sufre de un insomnio crónico, atormentado por pesadillas recurrentes en las que se ahoga en un líquido espeso y ambarino, mientras docenas de ojos infantiles lo observan desde la oscuridad de frascos de cristal que se alinean en las paredes de su propio dormitorio. Ha desarrollado una aversión fóbica a los museos de ciencias, a los hospitales, a cualquier objeto conservado en formol, cuyo olor le provoca ataques de pánico. A veces, en la soledad de su apartamento por el rabillo del ojo, cree ver el movimiento fugaz de una figura pequeña, una sombra que desaparece cuando se gira para mirar. Siente que no está solo, que algo o alguien lo ha seguido desde aquel sótano. El eco de un susurro lo acompaña en sus noches en vela, un recordatorio constante de las almas que dejó atrás, atrapadas en su prisión de cristal. La historia del Dr. Alistair Moreau, despojada de la verdad documental por el rechazo oficial, se ha transformado, una vez más, en leyenda, volviendo a su estado original de rumor susurrado en las sombras. Los ancianos del barrio aún advierten a los niños que no se acerquen a la vieja mansión tapiada, contándoles la historia del médecin voleur d'eau, Hechos. El médico ladrón de ecos, que roba las risas de los niños y las guarda en botellas de veneno.
Dicen que si pones una vela en la ventana en la noche de Todos los Santos, a veces se pueden ver pequeñas luces parpadeando a través de las grietas del ladrillo que sella las ventanas, como estrellas caídas en un pozo sin fondo, el latido agónico de una esperanza que se niega a morir. El mal histórico no ha sido destruido, simplemente está en conserva, esperando pacientemente en la oscuridad, un legado de horror que Burdeos se niega a reconocer. La mansión sigue en pie, un monumento silencioso a la perversión de la razón y a la inocencia corrompida, un tumor en el corazón de la ciudad. Y así, la investigación de Toussaint, aunque fracasada a ojos del mundo, nos deja con una pregunta final. Una pregunta que se arrastra desde el fondo de ese sótano, y se instala en la parte más oscura de nuestra imaginación, una duda que es mucho más aterradora que cualquier certeza. ¿Y si el verdadero horror no es que el Dr. Moreau asesinara a los niños para llevar a cabo sus delirantes experimentos? ¿Y si el verdadero horror es que, de alguna manera retorcida y antinatural, realmente tuvo éxito, y sus almas, esas pequeñas luces parpadeantes, siguen allí, atrapadas en esos frascos, conscientes, esperando en un silencio que ha durado más de un siglo a que alguien, finalmente, las libere rompiendo el cristal? La ciencia de Moreau era una locura, pero en un universo donde los susurros de los muertos pueden resonar durante un siglo, ¿quién puede decir con certeza dónde termina la locura y dónde comienza una realidad que simplemente no podemos comprender? El archivo de Moreau, la biblioteca de almas, sigue intacta, esperando a su próximo lector. El legado de Moreau, por lo tanto, no es solo una historia de crimen y castigo, o más bien, de crimen sin castigo. Es un testamento a la capacidad humana para la perversión intelectual, la habilidad de revestir la monstruosidad más abyecta con el lenguaje de la ciencia y el progreso. Moreau no se veía a sí mismo como un monstruo, sino como un pionero, un Cristóbal Colón del alma humana que navegaba por mares desconocidos para cartografiar la esencia misma de la vida. Cada niño sacrificado en su altar de mármol era, en su mente delirante, un mártir de la ciencia, una contribución necesaria para un conocimiento superior. Esta autojustificación, esta capacidad de transformar el horror en un acto de descubrimiento, es quizás el aspecto más aterrador de su psique. No era un sádico que disfrutara con el dolor, sino un intelectual que lo veía como un medio necesario para un fin sublime, lo que lo convierte en una figura mucho más compleja y peligrosa que un simple asesino. La complicidad silenciosa de la sociedad de Burdeos también juega un papel crucial en esta tragedia. Las autoridades, ansiosas por mantener la imagen de una ciudad próspera y civilizada, prefirieron atribuir las muertes a una fiebre súbita, antes que investigar las actividades de uno de sus ciudadanos más prominentes. El miedo a manchar la reputación de la ciudad, y quizás el miedo a lo que podrían encontrar si escarbaban demasiado, los llevó a aceptar la explicación más conveniente, no la más plausible. Este silencio colectivo, este pacto no escrito de mirar hacia otro lado, permitió que el horror floreciera en el sótano de la Maison Moreau sin ser molestado. Es un recordatorio sombrío de que el mal a menudo no necesita cómplices activos, sino simplemente la pasividad de los buenos hombres y mujeres que eligen la comodidad de la ignorancia sobre la incómoda carga de la verdad. El impacto psicológico en Jean-Luc Toussaint sirve como el eco moderno de este trauma histórico. Él, que comenzó su viaje como un hombre de hechos y cifras, se vio obligado a confrontar una realidad que desafiaba toda explicación racional. El susurro en el sótano no fue solo el clímax de su investigación, sino la demolición de su visión del mundo. Se convirtió en el portador de una verdad que nadie quería escuchar, un Cassandra moderno condenado a ver el horror mientras los demás permanecían ciegos. Su aislamiento y su tormento son la prueba viviente de que algunas historias son demasiado oscuras para ser contadas, y que aquellos que se atreven a desenterrarlas a menudo pagan un precio terrible, convirtiéndose ellos mismos en fantasmas que vagan entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La Maison Moreau, incluso tapiada y sellada, sigue siendo un personaje central en esta narrativa. No es simplemente un escenario, sino un organismo vivo, un repositorio de dolor y memoria. Sus paredes han absorbido el terror de décadas, y su atmósfera opresiva es la exhalación de ese sufrimiento acumulado. La persistencia del olor a formol, la sensación de frío antinatural, las sombras fugaces, todo ello sugiere que la casa es más que un edificio. Es una herida abierta en el paisaje de la ciudad, una cicatriz que se niega a sanar. El hecho de que siga en pie,
evitada y temida, la convierte en un monumento involuntario a las víctimas. Un recordatorio constante de la historia que Burdeos intenta olvidar, pero que la propia casa se niega a dejar morir. La colección de frascos representa el corazón último del horror. No son meras pruebas de un crimen, sino el resultado final de una filosofía perversa. Cada frasco es un universo de potencial truncado, una vida reducida a un espécimen en una estantería. La luz pálida y palpitante en su interior es una imagen de una belleza terrible, la manifestación visual de un alma en cautiverio. Moreau logró su objetivo de preservar la inocencia, pero lo hizo de la manera más monstruosa posible, creando un museo de vidas robadas. Estos objetos no son inertes, están cargados con la energía de la tragedia, y su presencia en la oscuridad del sótano es una fuente de poder maligno que contamina todo lo que la rodea, una batería de pena que sigue alimentando la leyenda y el miedo. El folclore local que ha surgido en torno a la figura de Moreau es la forma en que la memoria colectiva procesa un trauma demasiado grande para ser comprendido, al transformar al doctor en el médecin voleur d'eau, hechos. El pueblo ha creado un mito que, aunque fantástico, captura la esencia de su crimen. No robaba cuerpos, sino algo mucho más intangible y precioso: la risa, la voz, el eco de la vida. La leyenda de las luces parpadeantes en la noche de Todos los Santos es un intento de dar esperanza a lo desesperado, de imaginar que esas almas perdidas aún envían una señal, que no han sido completamente extinguidas. El folclore se convierte así en el guardián no oficial de la historia, preservando la verdad en forma de cuento de miedo, cuando los archivos oficiales han optado por el olvido. La pregunta final sobre el éxito de Moreau es la que eleva esta historia de un simple caso criminal a una reflexión sobre la naturaleza de la realidad. Si aceptamos la posibilidad, aunque sea por un momento, de que el susurro que escuchó Toussaint era real, entonces debemos enfrentarnos a la idea de que la ciencia de Moreau, aunque nacida de la locura, pudo haber tropezado con una verdad terrible. La idea de que el alma pueda ser atrapada, de que la conciencia pueda sobrevivir a la muerte en un estado de tormento perpetuo, es un horror que trasciende el asesinato. Convierte la muerte no en un final, sino en el comienzo de una posible eternidad de sufrimiento, una idea que resuena con los miedos más profundos y primordiales de la humanidad. La historia de Alistair Moreau es, en última instancia, un laberinto de espejos, donde la ciencia refleja la locura, la caridad refleja la crueldad, y la historia refleja la leyenda. Nos obliga a cuestionar nuestras propias certezas sobre el pasado, y sobre los límites de lo posible. Nos recuerda que debajo de la superficie de la historia documentada, yacen otras historias, más oscuras y extrañas, que esperan pacientemente en sótanos olvidados a que un historiador lo suficientemente valiente, o lo suficientemente imprudente, se atreva a abrir la puerta y escuchar los ecos de los que fueron silenciados. El archivo de Moreau está cerrado, pero su contenido, como el genio en la botella, sigue esperando ser liberado. El método pseudocientífico de Moreau, con su énfasis en el brillo del alma inducido por el terror febril, revela una dimensión sádica y ritualística en sus crímenes. No se contentaba con una simple extracción, necesitaba purificar o potenciar la esencia vital a través del sufrimiento extremo. Esto sugiere una forma de vampirismo metafísico, donde no se alimenta de sangre, sino de la energía emocional más pura y potente, el miedo y la desesperación de un niño inocente. Su laboratorio no era solo un espacio quirúrgico, sino un templo para sus rituales profanos, y las mesas de mármol, sus altares. Esta fusión de la precisión clínica con la crueldad mística, es lo que hace que su mal sea tan singular y perturbador, una anomalía incluso en los anales más oscuros de la historia del crimen. La purga de los archivos municipales es un acto de violencia en sí mismo, un asesinato secundario de la memoria de las víctimas. Al arrancar las páginas, los perpetradores de este encubrimiento no solo buscaron proteger la reputación de Moreau y de la ciudad, sino que intentaron borrar a los niños de la historia por segunda vez. Los convirtieron en no personas, en fantasmas sin nombre ni registro. La investigación de Toussaint es, por tanto, un acto de restitución, un intento de devolverles su identidad y su historia, de luchar contra el doble olvido al que fueron condenados, primero por su asesino, y luego por la sociedad que debía proteger su recuerdo. Cada nombre que Toussaint rescata del diario y cruza con un registro parroquial, es una pequeña victoria contra el silencio.
La ironía trágica de la historia de Moreau es que, en su búsqueda por preservar la vida en su forma más pura, se convirtió en el destructor más absoluto de ella. Su obsesión por el alma lo llevó a despreciar por completo el cuerpo y la vida que la albergaba. Para él, los niños no eran seres completos, sino meros recipientes, cáscaras temporales para el precioso vapor anímico que contenían. Esta deshumanización radical es la clave de su capacidad para cometer tales atrocidades sin remordimiento. En su mente, no estaba matando a un niño, estaba liberando una esencia, realizando una destilación. Esta disociación cognitiva lo sitúa en un panteón de monstruos, donde la inteligencia y la educación no sirven como freno a la crueldad, sino como herramientas para refinarla. El aislamiento final de Toussaint refleja el destino de muchos que se atreven a decir una verdad incómoda. La sociedad, a menudo, prefiere la mentira reconfortante a la verdad devastadora. Al rechazar sus hallazgos, la comunidad académica y las autoridades no solo lo condenaron a él, sino que se condenaron a sí mismos a vivir con una historia incompleta y falsificada. Toussaint se convierte en un paria, no porque esté loco, sino porque ha visto algo que los demás se niegan a ver. Su tormento personal es el precio de su conocimiento, un conocimiento que lo separa para siempre del mundo de la normalidad y la razón fácil. Es el guardián solitario de una tumba que todos los demás insisten en que está vacía. Finalmente, la historia nos deja reflexionando sobre el concepto de legado. El legado público de Moreau, el del filántropo y científico, es una construcción, una fachada cuidadosamente mantenida. Su verdadero legado, sin embargo, es el que perdura en la oscuridad de su sótano, en las leyendas susurradas y en la mente atormentada de Jean-Luc Toussaint. Es un legado de dolor, miedo y preguntas sin respuesta. Nos enseña que la verdadera historia no siempre es la que se escribe en los libros, sino la que se graba en las piedras de los edificios malditos y en las almas de aquellos que han tenido la desgracia de rozar su oscuridad. El mal de Moreau no murió con él, simplemente cambió de forma, transformándose de un acto criminal en un eco eterno, una mancha que el tiempo no ha podido, ni podrá, borrar. El historiador no recordaría después cómo salió de allí, ni el trayecto exacto que sus piernas aterrorizadas recorrieron en una carrera ciega y desesperada. Su huida fue un borrón de pánico puro, un tropiezo en la oscuridad del pasillo, un arañazo contra las paredes frías de los azulejos, y el sabor a polvo y terror en su boca. Solo supo que de repente estaba de nuevo fuera, bajo el cielo nocturno, jadeando, con los pulmones en llamas, mientras la silueta de la Maison Morea se recortaba contra la luna como un mausoleo monstruoso que lo observaba con una indiferencia milenaria. El aire frío de la noche, que antes le había parecido una amenaza, ahora era un bálsamo, que no lograba apagar el fuego del pánico en su interior. El sonido de aquel susurro lo persiguió, se le adhirió a la memoria como la sangre a la ropa, un parásito auditivo que nunca lo abandonaría. Jean-Luc Toussaint, el hombre de ciencia, el escéptico empedernido, había entrado en esa casa buscando pruebas empíricas, y había encontrado algo para lo que la razón no tenía explicación, algo que rompía todas las leyes de la paz, física y la cordura. Había confrontado la verdad, y esa verdad no solo había reescrito un capítulo olvidado de la historia de Burdeos, había destrozado su mundo, demoliendo los pilares de su lógica y dejando solo las ruinas humeantes de sus certezas, y un miedo primordial que lo acompañaría hasta el final de sus días. Un miedo a la oscuridad, al silencio y a los susurros que viajan a través del tiempo. Fiel a su propósito, aunque con el alma rota y la mente fracturada por la grieta de lo imposible, Toussaint intentó arrastrar el horror a la luz. Reunió los documentos, las fotografías que había tomado temblorosamente en el laboratorio, imágenes borrosas y fantasmales de los frascos que parecían negarse a ser capturadas, su análisis detallado del diario y la correspondencia, y lo presentó a la comunidad académica y a las autoridades de Burdeos, en una serie de reuniones tensas y desoladoras. La respuesta fue un muro de incredulidad y desdén, un silencio tan frío y pulido como el mármol de las mesas de disección de Moreau. Su trabajo fue desestimado como una fantasía macabra, la obra de un historiador sensacionalista que buscaba notoriedad manchando el nombre de un prohombre de la ciudad, una figura cuya filantropía era una de las piedras angulares del relato que Burdeos se contaba a sí misma. Las autoridades, presionadas por influyentes sociedades históricas que protegían el legado de la ciudad como una marca comercial, sellaron la Maison Moreau con ladrillos y cemento, declarándola estructuralmente inestable y prohibiendo cualquier acceso futuro. La verdad no fue refutada.
fue enterrada de nuevo, esta vez bajo el cemento de la burocracia y el escepticismo oficial. El mal no había sido vencido, solo ignorado, devuelto a la oscuridad de su sótano para que continuara su eterna vigilia silenciosa, protegido por el mismo sistema que debía haberlo expuesto. Jean-Luc Toussaint nunca se recuperó del todo de aquella noche. Su carrera académica quedó arruinada, su reputación hecha jirones, y su mente, marcada para siempre por la cicatriz indeleble de lo que había visto y oído. Sufre de un insomnio crónico, atormentado por pesadillas recurrentes en las que se ahoga en un líquido espeso y ambarino mientras docenas de ojos infantiles, convertidos en luces pálidas, lo observan desde la oscuridad de frascos de cristal que se alinean en las paredes de su propio dormitorio. Ha desarrollado una aversión fóbica a los museos de ciencias, a los hospitales, a cualquier objeto conservado en formol, cuyo olor le provoca ataques de pánico y la sensación sofocante de estar de nuevo en aquel sótano. A veces, en la soledad de su apartamento por el rabillo del ojo, cree ver el movimiento fugaz de una figura pequeña, una sombra que desaparece cuando se gira para mirar, dejando tras de sí una estela de frío. Siente que no está solo, que algo, o alguien, lo ha seguido desde aquel sótano, un eco adherido a su propia alma. El susurro de la palabra mamán lo acompaña en sus noches en vela, un recordatorio constante de las almas que dejó atrás, atrapadas en su prisión de cristal, y de su propio fracaso en liberarlas. La historia del Dr. Alistair Moreau, despojada de la verdad documental por el rechazo oficial, se ha transformado, una vez más, en leyenda, volviendo a su estado original de rumor susurrado en las sombras, como un miasma que se niega a disiparse. Los ancianos del barrio aún advierten a los niños que no se acerquen a la vieja mansión tapiada, contándoles la historia del médecin voleur d'eau, Hechos, el médico ladrón de ecos, que no robaba cuerpos, sino algo mucho más intangible y precioso: las risas, las voces, la resonancia misma de una vida. Dicen que si pones una vela en la ventana en la noche de Todos los Santos, y miras fijamente hacia la casa, a veces se pueden ver pequeñas luces parpadeando a través de las grietas del ladrillo que sella las ventanas, como estrellas caídas en un pozo sin fondo, el latido agónico de una esperanza que se niega a morir. El folclore se ha convertido así en el guardián no oficial de la historia, preservando la verdad en forma de cuento de miedo cuando los archivos oficiales han optado por el olvido. Una memoria popular que se resiste a la amnesia impuesta, y que sigue señalando con un dedo tembloroso la herida purulenta en el corazón de la ciudad. Y así, la investigación de Toussaint, aunque fracasada a ojos del mundo, nos deja con una pregunta final, una pregunta que se arrastra desde el fondo de ese sótano, y se instala en la parte más oscura de nuestra imaginación, una duda que es mucho más aterradora que cualquier certeza. ¿Y si el verdadero horror no es que el Dr. Moreau asesinara a los niños para llevar a cabo sus delirantes experimentos, pervirtiendo el juramento hipocrático hasta convertirlo en una blasfemia? ¿Y si el verdadero horror es que, de alguna manera retorcida y antinatural, realmente tuvo éxito, y sus almas, esas pequeñas luces parpadeantes, siguen allí, atrapadas en esos frascos, conscientes, suspendidas en un limbo de formol y desesperación, esperando en un silencio que ha durado más de un siglo a que alguien, finalmente, las libere rompiendo el cristal? La ciencia de Moreau era una locura, pero en un universo donde los susurros de los muertos pueden resonar durante un siglo, ¿quién puede decir con certeza dónde termina la locura y dónde comienza una realidad que simplemente no podemos comprender? El archivo de Moreau, su biblioteca de almas, sigue intacta, esperando a su próximo lector. La historia de Alistair Moreau es, en última instancia, un laberinto de espejos donde la ciencia refleja la locura, la caridad refleja la crueldad, y la historia oficial refleja la leyenda más oscura. Nos obliga a cuestionar nuestras propias certezas sobre el pasado, y sobre los límites de lo posible, recordándonos que debajo de la superficie pulida de la historia documentada, yacen otras historias, más oscuras y extrañas, que esperan pacientemente en sótanos olvidados a que un historiador lo suficientemente valiente, o lo suficientemente imprudente, se atreva a abrir la puerta y escuchar los ecos de los que fueron silenciados. El archivo de Moreau está cerrado, pero su contenido, como el genio en la botella, sigue esperando ser liberado, un testamento eterno a la perversión de la razón y al eco inextinguible de la inocencia perdida. El mal de Moreau no murió con él, simplemente cambió de forma, transformándose de un acto criminal en un eco eterno, una mancha que el tiempo no ha podido, ni podrá, borrar.
Si esta investigación te ha mantenido en vilo hasta el final, demuestra tu apoyo dejando un me gusta en el vídeo, y compartiéndolo con alguien que también adore los misterios que la historia prefiere olvidar. Para no perderte ninguna de nuestras crónicas desde los archivos más oscuros del pasado, suscríbete y activa la campana. Cada historia desenterrada es una voz que se niega a ser silenciada, un eco que reclama su derecho a ser escuchado. Hasta la próxima, cuando volveremos a abrir otro expediente prohibido, otro capítulo de la larga y sombría noche de la historia humana.